Bien, continuamos con las consultas y vamos ahora a ver cómo se realizaría una consulta a partir de una única tabla, que es lo que quería yo comentaros antes. Crear, por ejemplo, pues diseño de consulta, como hemos dicho, no vamos a usar el asistente, y le decimos, por ejemplo, a partir de Savi. Bueno, yo a partir de Savi, pues puedo, por ejemplo, crear una consulta que sea el equivalente a lo que hemos hecho en Excel con los filtros. Por ejemplo, yo quiero crear una consulta que tenga todas las variables que tiene Savi, selecciono otra vez todas ellas, las pongo aquí, y lo que voy a hacer es un filtro. Voy a, por ejemplo, a pedir, quiero ver Savi, vamos a ponerla aquí a la vista para verla, pues quiero que me deje a la vista o que me seleccione solo aquellas empresas que son sociedades anónimas. Entonces, bueno, pues yo, para no equivocarme, voy a copiar exactamente, porque es un texto un poquito largo, puede haber mayúsculas, minúsculas, tildes o no tildes, es sociedad anónima, lo he copiado, me vengo a consulta 1 y me vengo a la columna dentro de la consulta que es la forma jurídica, jurid, y entonces aquí donde pone criterios, debajo de mostrar, criterios, que está en blanco, pues yo voy a pegar directamente el nombre de sociedad anónima. Si yo ahora en el menú, aquí donde pone herramientas de consulta, le digo ejecutar, pues ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que solo me va a seleccionar aquellas empresas que de mi sector grande, que son sociedades anónimas. Si nos fijamos, el número de filas es inferior al que había. Savi tenía 160 y tantas filas, me parece, 165, mientras que consulta 1 solo tiene 114. Incluso, como también es posible hacer en Excel, yo podría hacer una doble selección y decir, bueno, dentro de las sociedades anónimas, yo ahora quiero ver aquellas que son sociedades anónimas y pertenecen a mi subsector NACE. El subsector NACE, pues habría que buscar Danone, S.A., el subsector NACE, lo voy a copiar, es el 1051. Copio el 1051 donde pone NACE y aquí en la consulta, en la consulta número 1, en ver, donde pone vista diseño, en ver, me voy a la columna NACE. Y en la columna NACE le pego exactamente, aquí en NACE, en criterio, pego 1051. Entonces ahora va a filtrar por solo empresas 1051 y además que en forma jurídica sean sociedad anónima. Y entonces pues le digo ejecutar. Y bueno, pues solo quedan 5 a la vista. Estas 5 son aquellas, junto con Danone, que pertenecen a su sector, a la competencia más directa, y son sociedades anónimas. Esto mismo podríamos haberlo hecho, por supuesto, en Excel. Lo que vamos a hacer es darle un nombre a consulta 1, porque si no se perdería. Aquí arriba le podemos dar un nombre y, bueno, pues le podemos llamar, por ejemplo, Savi S.A., de sociedad anónima, ¿vale? Y como veis, pues se añade aquí. Esto sería una consulta nueva, se borraría, la base Savi no queda afectada para nada, también la podemos borrar. Hemos hecho algunos cambios, bueno, le decimos que no, no la queremos tocar. Y entonces en Excel comentaros que también podría, por supuesto, como bien sabéis, yo puedo pedirle filtros, bueno, precisamente aquí no, pero por ejemplo en NACE sí, podría, pues como ya hemos hecho claramente, y decir, pues seleccióname solamente la 1051, y luego dentro de que me hace la selección de la 1051, pues dime solo en F jurídica, pues la forma jurídica de sociedad anónima, y entonces, bueno, pues elimina los casos de la sociedad limitada y quedarían a la vista pues las que hemos dicho. Esto ya lo sabemos hacer bien, es decir, con esto lo que estamos viendo es que Excel y Access hay muchas cosas que las hacen pues porque son necesarias conjuntamente, y podemos elegir el programa donde queremos ejecutarlas, ¿no? Si continuamos, vamos a hacer una nueva consulta. Podemos hacer una consulta de una consulta. Por ejemplo, en el caso de Savi CA, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, Savi CA, tenemos vamos a ver, teníamos la columna de comunidades autónomas, ¿vale? Y nos podría interesar, a lo mejor, pues hacer una base de datos que fuera solamente, es decir, que tuviera por filas comunidades autónomas y que lo que me hiciera fuera sumarme o hacerme una media de las variables o de los indicadores que tiene Savi.
por ejemplo, una suma del capital de todas las empresas que están en Andalucía, por ejemplo, en mi sector, o la suma del fondo de maniobra de todas las empresas que están en Madrid, que pertenecen a mi sector, a la base SABI, ¿no? Tal y como yo la he seleccionado. Entonces, ¿esto cómo lo haría? Yo tendría que llegar pues a una base de datos que fuera similar a la base Regio, en donde yo tengo por comunidades autónomas los nombres de las mismas y luego tengo algunos datos. Entonces se trataría de añadir a la derecha los datos de los ratios correspondientes a la suma de empresas de mi sector, ¿no? Entonces yo tengo que llegar a una tabla como esta, sin el total España, solamente con las comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo lo haría? Yo lo tengo que hacer a partir de SABI, de la base SABI, CEA, y también me tengo que ayudar en Regio. También, porque luego lo que voy a querer es unirlo a Regio. Inicialmente vamos a quedarnos solamente, vamos a decir que no queremos guardar los datos, SABI CA, nos vamos a quedar con ella porque lo que vamos a pedirle es un subtotal, es decir, cada vez que vea el mismo número de comunidad autónoma, me agrupe por comunidades autónomas, es decir, yo podría también ordenarla para que se viera más claro, y entonces allí pues coja todos los valores, todos los unos, ¿no? Y en todos los unos lo que haga es, por ejemplo, una suma o una media de los datos que hay a la derecha, de los datos, pues ya sea del capital, del fondo de maniobra, del resultado del ejercicio, etcétera. Vemos que dentro de las variables hay variables que están medidas en miles de euros o millones de euros y hay otras variables que son tasas o ratios, como es el caso, en mi caso, hasta gastos de personal, está medido en euros, y luego pues ProLab, ProCap y ProTot son también ratios, porque aunque son miles de euros, pues miles de euros por empleado, miles de euros por capital o miles de euros por gasto de personal más capital. Entonces, bien, lo que habría que hacer es para estos ratios que hay aquí, obtener la media por comunidad autónoma, ¿no? Y para hasta gastos de personal obtener la suma. Entonces, una vez que tengo claro lo que quiero hacer, ya puedo entrar en el menú de consultas, ya puedo pedir en crear diseño de consulta, una consulta a partir de SABI. O de SABI, CA en este caso, porque es la base SABI con la columna de comunidades autónomas. Le digo agregar, ¿no? Y aquí ya me tengo que pensar cuáles van a ser las variables que van a figurar en la nueva tabla. No tiene sentido poner el nombre, porque voy a hacer una suma de empresas, todas las empresas de Andalucía. Entonces el nombre que va a aparecer es Andalucía, no precisamente el nombre de las empresas de Andalucía. Entonces todos los datos de identificación de las empresas quedarían fuera, y a mí lo único que me interesaría ahora introducir sería CA, es decir, el dato de la comunidad autónoma, ¿no? Recordemos cómo es la base de datos. A mí me interesaría poner solamente CA, que aparezca 1, 2, 3, ¿no? Y para cada uno de estos números, que es una comunidad autónoma, pues que me aparezcan los datos. Entonces yo digo, pues CA, le hago doble clic o lo arrastro sencillamente, y luego a partir de aquí, ¿no? Pues voy a tomar todos los datos que hay a partir de capital hasta el final, puedo seleccionarlos, con mayúsculas, sería a partir de capital, y lo pondría a continuación. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer son sumas o medias. ¿Cómo le pido a Access que me haga todo y que me haga por las sumas donde tiene que hacerlas y las medias donde las tiene que hacer? Bueno, pues en el menú de herramientas de consulta hay una opción que es totales. Aparece el signo del sumatorio, pero vamos a ver que me permitirá hacer sumas, medias, según yo le indique en cada caso. Primero aparece una nueva fila aquí que pone agrupar por. Agrupar por es la opción, yo si me pongo encima puedo optar por varias cosas. Por agrupar por o por hacer una serie de operaciones o de cálculos. Bien, el agrupar por solamente se pone en aquella columna que me va a marcar el agrupamiento, es decir, en este caso es la columna CA. CA es la columna que me va a permitir agrupar las filas. Entonces el agrupar por tiene que aparecer en CA. Mientras que en el resto de columnas, que son las variables, tengo que pedirle ya la operación matemática que quiero que realice. Por ejemplo, en el caso de las variables que vienen expresadas en euros, pues suma. Quiero que todas las empresas que están, por ejemplo, en Andalucía, con un 1 en CA, pues quiero que me sumes el capital, que me sumes el fondo de maniobra, que me sumes el resultado del ejercicio y que me sumes el gasto de personal. Mientras que para el resto de datos que son ratios, pues quiero que me hagas un promedio, una media.
una media de los ratios para saber cuál es la media de rentabilidad de las empresas del sector que están en Andalucía y poderlo comparar pues con la media de las que están en Madrid, de las que están en Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces aquí en todos los agrupar por tendré que poner la operación que quiero que realice. Y entonces, una vez que ya he señalado las distintas operaciones, ahora ya sí, ahora ya en el menú herramientas de consulta me vengo a ejecutar y le pido que me lo calcule. Entonces, bueno, aquí estos símbolos raros es porque hay muchos decimales, cosa que no nos importa, pero fijaros que aquí arriba me dice lo que ha hecho. En unos casos ha hecho el promedio, ha promediado, y en otros casos ha sumado. Y lo que yo os comentaba, al final yo lo que tengo es una base de datos que tiene 17 filas, tantas como comunidades autónomas. ¿Por qué no tiene las filas, por ejemplo, vamos a tomar la base regio, ¿no? ¿Por qué no tiene la base en blanco de total España? Porque no había ninguna, porque estaba una casilla en blanco, pero a lo mejor tampoco tiene Ceuta y Melilla. ¿Por qué no aparecen 18 y 19? Porque en mi sector, en SABI CA, no hay ninguna empresa, como he ordenado, puedo mirar, que pertenezca a Ceuta y a Melilla. Entonces solamente me aparecerán aquellas comunidades autónomas en donde en mi sector tenga pues una actividad, o sea, tenga alguna empresa. Entonces en este caso pues me aparecerán, y ni siquiera vienen todas, aparece la 1, la 2, la 3, pero no aparece la 4, aparece la 5, no está la 6, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, me ha hecho los cálculos. Bueno, aquí de nuevo es el problema de los decimales, pero están bien hechos. Entonces esto no se guarda mal, se guarda bien, eso es lo que no se visualiza correctamente, pero lo más importante que a mí me interesa ahora es guardar esta información, ¿no? Entonces yo le voy a guardar esta tabla, la voy a guardar, aparece como consulta 1, pero yo le voy a dar un nombre. Y el nombre que le voy a dar, por ejemplo, pues es por ejemplo, pues CA, Comunidades Autónomas, SABI, que es distinto que SABI CA, porque ahora son las comunidades autónomas de las empresas de SABI que pertenecen a mi sector. Y entonces, pues como veis, se van añadiendo estos nombres a las consultas, ¿no? Y ahora, pues claro, me interesaría tener, pues en plano de igualdad, ¿no? Aquí en Regio, pues a continuación, pues los datos de las empresas de aquellas comunidades autónomas donde en mi sector hay dato, y me gustaría que aquellas comunidades autónomas donde no hubiera empresas del sector, pues quedaran las casillas en blanco. Entonces yo tendría que pegarle a esta base, a la base regio, los datos de la nueva consulta de CA SABI, de CA SABI. Vamos a borrar SABI CA, porque esta ya no. Entonces, como, bueno, le digo que lo guarde. Bueno, entonces a CA SABI yo le quiero, a Regio le quiero pegar CA SABI. Entonces yo ya sé que pues algunas de estas filas van a tener datos en blanco porque no va a haber empresas de SABI. Entonces, ¿cómo elaboraría esta consulta? Pues tengo que elaborarla con una consulta y con una tabla. Entonces creo con diseño de consulta una nueva consulta que tiene, por un lado, la base, la tabla Regio, que es la que manda en este caso, por así decirlo, y por otro lado la consulta CA SABI. Entonces, vamos a ver en primer lugar cuáles son aquellas variables que quiero que tenga la nueva tabla de datos. Entonces, la nueva tabla de datos me gustaría que tuviera la columna CA, CCAA, ¿no? Y subalim e ICOMIN, que son las variables que tenía del anuario económico. Entonces quiero que tenga todas las columnas de Regio. Bueno, pues me vengo a Regio, selecciono todas las columnas y las pego aquí. Bien, seguimos a la derecha. ¿Y qué pasa con CA SABI? Bueno, con CA SABI me gustaría que tuviera todas las columnas, en este caso que no tenga CA porque estaría repetida, pero sí también quiero que tenga todas las demás. Entonces me voy a consulta 1 y aquí donde pone suma de capital, hasta promedio de, ¿vale? Pues entonces las ponemos a continuación. Y una vez, como pasó antes, yo no puedo ahora darle a ejecutar sin antes vincular las dos tablas correctamente. Entonces, ¿cómo las voy a vincular? Pues yo las voy a vincular con la columna CA. La columna CA es la columna que tienen en común. Entonces yo le digo que cada vez que encuentre, pues aquí en SABI, una columna que tenga el mismo número, 1, busque aquí la que tiene el número 1 y pegue el dato a continuación a la derecha. Entonces, pues eso es lo que va a hacer. Yo tomo de CA a CA.
Y de nuevo me pregunto cuántas filas quiero que tenga la tabla final. La tabla final tiene que tener tantas como tiene regio, ¿vale? Incluso pues el total España, que también esté, quedaría en blanco, y sobre todo pues aquellas comunidades autónomas para las que no había empresas. Entonces pues nada, le decimos aquí de nuevo a mano derecha propiedades de la combinación, que incluya todos los registros de regio y solo aquellos registros de CEA-SABI donde los campos combinados sean iguales. Pues muy bien, le decimos que 2. Veis que aparece la flechita aquí que va de regio a CEA-SABI, muy pequeñita, y nos venimos de nuevo a herramientas de consulta y le damos a ejecutar. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos el total España, que viene aquí solo, Ceuta y Melilla, que no tiene datos, ¿verdad? Y algunas comunidades autónomas que habíamos dicho, pues la 4 y la 6, en donde el sector lácteo o el sector de alimentación de Danone, pues no tiene por lo menos grandes empresas. Las sedes, porque se trata de las sedes, no de que no se vendan allí los productos, sino la sede de las empresas, pues bueno, no hay ninguna empresa de este sector que tenga sede en Baleares y que tenga sede en Cantabria, ni tampoco en Ceuta y en Melilla. En cuanto al resto de comunidades autónomas, pues tengo los datos de la superficie de alimentación, del índice del comercio minorista, tengo la suma del capital de todas las empresas que pertenecen al sector y que están radicadas en Andalucía, etcétera, etcétera, y los ratios medios. Y al final, pues esta base de datos es muy interesante, es una base que la vamos a guardar con el nombre CA, porque es por comunidades autónomas, ¿no? SABI B, ¿vale? Porque es la número 2, en donde aparecen todas las comunidades autónomas, ¿vale? En el caso anterior de CEA-SABI no aparecían todas, solo aparecían aquellas en donde el sector tenía datos. Aquí, sin embargo, aparecen todas las comunidades autónomas con los datos incluso regionales por eso a lo mejor nos interesaría, como esta tiene una característica especial, vamos a cerrarlas, vamos a cambiarlas de nombre. ¿Podríamos cambiar de nombre CEA-SABI B? Sí, yo podría darle a la derecha y decir, por ejemplo, cambiar nombre. Entonces, en cambiar nombre podemos poner CEA-SABI y podemos poner CEA-SABI regio, es decir, es la base regio, o mejor dicho, en vez de CEA vamos a poner regio, porque es la base regio con los datos de regio, a la que le añadimos los datos de SABI. Veis que podemos cambiar el nombre tranquilamente, lo que pasa, bien, ya incluso se guarda, me lo permite, ¿no? Y entonces pues tendríamos aquí pues el total de consultas que hemos elaborado. Y ya quedaría la parte de los formularios, cómo podríamos pedirle formularios a Access. Por supuesto, en Access hay otros muchos tipos de consultas que podríamos crear. También está, por ejemplo, la consulta de que es por ejemplo, las tablas cruzadas. Luego veremos, si da un poquito de tiempo, pues veremos cómo se puede hacer, ¿no? Un tipo de consulta general que se llama, que es el de referencias cruzadas, que también es bastante interesante, pero en principio, bueno, pues esto que hemos visto es sin duda ninguna lo más importante y lo más básico que tenemos.